Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Flopez Cine. Hoy, muy invernal, la fecha, pues también es muy invernal la película. Vamos a hablar de la película Los héroes de Telemark. Comenzamos. Los héroes de Telemark, una película del año 1965, dirigida por un director bastante consagrado, aunque no muy conocido, quizás. Ahora veremos cómo si va a ser más conocido, ¿no? Anthony Mann, también llamado Tony Mann o Tony Mann, ¿no? Interpretada ¿por quién? Por actores de la talla de Kirk Douglas y Richard Harris. El argumento de esta película, que es netamente bélica, aunque también tiene una trama de espionaje, está situado en Noruega y concretamente durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes han ocupado Noruega y están fabricando tiene una fábrica de agua, una factoría para crear agua pesada como elemento base o principal para fabricar la bomba atómica. Eso es un poco tal. El actor Kirk Douglas interpreta al científico noruego Rolf Pedersen. Y Richard Harris pues interpreta a uno de esos noruegos, que hubo muchos, según nos han contado, hemos leído en la Resistencia, que iban y venían de Londres a Noruega para hacer acciones de comando, ¿no? Esa es la historia una historia verídica que fue rodada en el lugar original, al norte de Oslo, y que cuenta precisamente los intentos de la resistencia, sobre todo en Noruega, de eliminar o de conseguir, vamos a decir, destruir esa fábrica, esa factoría de agua pesada, ¿no? Una película del año 1965, es la última película del director Anthony Mann. Al año siguiente falleció en la siguiente que estaba haciendo, y bueno, pues es un director del que hay que decir de él varias cosas, ¿no? Antes de tocar un poco más la película de Los héroes de Telemark, Anthony Mann, o Tony Mann, o Tony como le llamaba, nuestra Sarita Montiel, porque estuvo casado con la actriz española Sara Montiel. Y luego es un hombre que dirigió no muchas películas, unas 40, pero en muy poco espacio de tiempo, 25 años. Hay películas de las cuales vamos a hablar, sobre todo La colina de los diablos de acero, dirigida por él y sobre todo interpretada por Robert Ryan, una de las mejores películas bélicas que se hayan rodado jamás. Pero también hay que hablar de él, y hablaremos otra vez cuando recordemos o toquemos la película El Cid, hecha precisamente aquí en España y con asesores españoles y con dentro de ese elenco de personalidades que buscaron los estudios de Samuel Bronston cuando España se convirtió, o gran parte de España, en un plató de cine, ¿no? Y luego también hay otras películas que podíamos también destacar de este mismo Anthony Mann, pero decir que Winchester 73, una película del oeste con James Stewart, o Horizontes lejanos, también una película del oeste, ese western que para muchos les salvó después de llegar o de regresar de la Segunda Guerra Mundial. Anthony Mann, Tony Mann, el marido de Sara Montiel, un hombre muy versátil, un hombre que bueno, aquí hay que contar una pequeña anécdota, y es que digamos que todo el mundo de Hollywood era una familia de directores, actores, guionistas, más o menos bien avenidos o mal avenidos, pero bueno. Pero lo que está claro es que cuando Tony Mann o Anthony Mann llama por teléfono a Kirk Douglas, antes de que le cuente la historia de la película, pues si quiere participar, le dice: lo que quieras, cuenta conmigo porque te debo una. ¿Y por qué dice te debo una? Pues lo dice porque 5 años antes, 6, cuando se empieza a gestar el rodaje de la película Espartaco, Kirk Douglas, que es uno de los productores y también es actor que participa, al final tiene que despedir a Anthony Mann como director. Ya empiezan a cambiar las cosas,
porque precisamente la historia y el entramado y el trabajar con grandes actores pues le está sobrepasando al propio Mann. Entonces, bueno, pues es un mal trago para Kirk Douglas el tener que despedir al director o decirle al director que no va a seguir con el rodaje. Aunque luego él en sus memorias, en ese libro que ahí veis El hijo del trapero, pues cuenta que piensa que quizás se sintió aliviado porque tenía mucha presión encima para hacer Espartaco. Con Tony Curtis, con Sean Gimon, en fin, con Charles Lawton, con Laurence Olivier, tenía mucha gente encima. Y bueno, pues digamos que él tenía, o consideraba Kirk Douglas que tenía una deuda con Tony Mann. De ahí que cuando le llama para hacer a un héroe noruego, Kirk Douglas, que en 1965 era un verdadero atleta, es un actor que vivió más de 103 años, o sea, una vida muy longeva, y siempre fue un gran atleta, vegetariano y sobre todo gran atleta. Pues aceptó sin rechistar y además ni siquiera sabía de qué era la historia. Y dice que lo pasó muy bien porque además estuvieron precisamente en el rodaje, en los lugares donde fue realmente este sabotaje contra los alemanes. Incluso dentro de la película Los héroes del Telemark, y ya volvemos a ella, el capitán del transbordador es el mismo capitán que era el que llevaba el transbordador pues aproximadamente unos 20 años o 18 años antes, ¿no? Es decir, que hubo mucha gente que había participado en el golpe contra esa factoría de agua pesada y que participó también en el rodaje de la película. Como digo, es una curiosidad, y que Kirk Douglas en sus memorias, en su libro, El hijo del trapero, pues cuenta que se lo pasó muy bien, que lo pasó bien y repito, si lo veis, hay muchas escenas de mucha dureza, sobre todo climatológica, está hecha prácticamente en una zona nevada en todo momento, y bueno, pues es una película que cautiva mucha... ¿Qué ocurre? Pues que luego quedó oscurecida, o ha quedado oscurecida por otra que también está hecha en el paisaje nevado y que tiene una banda sonora que es pura adrenalina, que es El desafío de las águilas. Pero Los héroes de Telemark es una película muy recomendable, un buen ejercicio de ver una historia real y cómo realmente tuvieron que improvisar muchas veces sobre la marcha. Hasta aquí Los héroes de Telemark, y decir que de Kirk Douglas pues hay que decir algunas películas. Fijaros, de más de 100, creo que hizo 98 películas, pues es difícil destacar, o sea, hay muchísimas. Hemos dicho Espartaco, hablaremos de Senderos de Gloria, lógicamente, y de Río de Sangre, pero sobre todo de Senderos de Gloria. Pero Los valientes andan solos, 2 semanas en otra ciudad, Cautivos del mal, es decir, tiene un montón de películas Kirk Douglas. Esto es todo, y agradeceros vuestro apoyo y por supuesto las suscripciones, porque nos vienen francamente bien para ir creciendo. Y bueno, pues ya anticipo que en los próximos programas intentaremos introducir alguna novedad, pero bueno, lo veremos en los siguientes vídeos. Muchas gracias.